de grabar esto. A ver, ¿por qué más era un pequeño rumiante? Bueno, pues se lo considera un pequeño también rumiante o son rumiantes porque tienen cuatro compartimentos, ¿no es cierto? Era el retículo, el rumen, el omaso y el abomaso. Entonces es por eso que son rumiantes. Y claro, como dijo Michelle, pues una vez que estos animalitos ingieren lo que es el pasto, pues regurgitan o hacen que este alimento regrese hacia la cavidad bucal para volverlo a digerir, volverlo a masticar y de esta manera que este alimento pueda ser aprovechado de mejor manera hasta que ingrese lo que es al rumen y empiecen ahí a actuar diferentes bacterias que existen en este compartimento. Sí, entonces por eso se los llamaba rumiante. Vamos a ver que además de esto, pues los ovinos, si comparamos con la producción de ganado bovino de leche, pues es una especie de fácil manejo, ¿sí? ¿A qué me refiero de fácil manejo? En que primera instancia, pues vamos a ver que para manejar estos animales, quizás yo requiero uno o dos personas para un rebaño de 100 animales, ¿no? No sé si ustedes han visto a los borreguitos que a veces uno le sigue, el resto de la manada le sigue a un solo líder, ¿no? Entonces es por su instinto gregario que tienen. Entonces por eso que se considera que uno a dos personas pues pueden manejar un rebaño con esta cantidad de animales. Además de esto, pues es de fácil manejo. ¿Por qué? Porque también no requieren primeramente mucho espacio o el espacio es limitado en comparación para una vaca, ¿no? Para una vaca yo necesito bastante espacio. Entonces con el ovino necesito menor cantidad de tierra, de infraestructura, por ende va a ser menos gastos, ¿no? Es de fácil manejo también si consideramos desde el punto de vista del género, o sea, más en nuestro caso, ¿no? Masculino, femenino. Una mujercita se le hace más fácil quizás manejar la especie ovina en comparación de la especie bovina, ¿no? Donde quizás a veces se requiere mayor cantidad de fuerza. No voy a decir con esto que tal vez no están en la capacidad, no, 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 sino que en realidad se conoce también muchas personas que se dedican a la parte de producción de ovinos justamente por esto, ¿no? Porque a veces quizás, a veces el temor también a que tal vez una vaca, un toro les vaya a patear o por ahí tengan algún pequeño accidente, quizás por un mal manejo. Entonces aquí con el ovino es muy fácil, ¿no? Creo que un pisotón de una oveja no le va quizás a romper su pie. Entonces por eso que también es de fácil manejo. También, bueno, dependiendo ya las razas, pues vamos a ver y dependiendo el tipo de ustedes de producto que quieran obtener, pues vamos a ver de que pueden montarse una producción de ovinos, pues para producción de leche, ¿no? Como podemos observar en esta imagen. Y a razas de ovinos especializadas justamente para la producción de leche, donde vamos a darles un mejor manejo y pues va a ser más fácil en comparación de otra especie de animal. La historia evolutiva y carácter y práctica de los ovinos, pues vamos a ver que el ovino o los antecesores de los ovinos actuales surgieron de Asia, de unos 12.000 a 9.000 años antes de Cristo. Este animal es originario de Europa, que luego tuvo su desarrollo en la isla Córcega. Es un ovino salvaje, o era en este caso un ovino salvaje, sin lana, en la gran mayoría tenía poca lana, de carácter activo y asustadizo. Claro, ¿por qué era asustadizo? Porque claro, antes en tiempos atrás no había la domesticación. Entonces es por eso que los animalitos sentían temor quizás ante la presencia del hombre. Y claro, ya luego de que poco a poco fueron domesticándolo, pues ya se hizo como, digamos, un o su carácter, su temperamento, pues ya no es el mismo, ¿no? En comparación de años atrás. Además, los antiguos egipcios, babilonios, griegos y hebreos hacían en sus hogares los hilados y tejidos a mano. Bueno, esta es una actividad que hoy en día, tal vez a nivel de campo, muy pocas personas ya lo realizan esto, ¿no? Hemos visto que a veces, no sé si ustedes se han percatado, las personas ya del campo en sí andan llevando o hilando lo que es el hilo de esta especie de animalito, haciendo como
como un tipo uso. Entonces, es una actividad que, bueno, ya no es muy usual aquí en nuestro medio, ¿no? Porque ya grandes industrias textiles quizás compran la lana y le dan el proceso que ellos quieren. Bueno, antes también de la misma manera, pues aprovechaban y sacaban lo que es la lana para, tanto para la vestimenta o a su vez criaban esta especie de animales para la carne y como leche en algunos casos, ¿no? Quizás personas que de cierta manera aprovechaban un poco la leche para su alimentación. Y a través de los cruzamientos y mejoramientos aparecen, ¿no? Los primeros ovinos que generalmente salen con o nacen con una raza que se la conoce como la merino español. Y las razas inglesas, que generalmente esto ocurrió en los siglos XVIII al siglo XVII. Perdón, el siglo XIII al siglo XVII. ¿Cómo se encuentra el ganado ovino a nivel mundial? Pues vamos a ver de que esta especie de animalito pues existe en diferentes partes del mundo, concentrándose su mayor porcentaje en China, ¿no? Con el 13.40%. Vamos a ver que le sigue Australia con 7.80%, luego la India con 5.90%, Irán con 4.90%, luego le sigue Sudán con 4.70%, Nueva Zelanda con 3.50%. De la misma manera, Reino Unido le sigue con un 3.10%, Nigeria con el 3.04%, vamos a ver que Pakistán también se encuentra con el 2.50%, España con un porcentaje menor a Pakistán y también vamos a ver que Brasil pues tiene un 1.50%. También el Perú maneja alrededor de un 1.30% y Argentina y Grecia, pues porcentajes inferiores con respecto a este país antes mencionado, ¿no? Y un 0.31% que pertenece a Colombia. Entonces vamos a ver que según una encuesta realizada por Foastat en el año 2019 se tiene estos porcentajes de ganado ovino a nivel mundial. Y también pues analizando ya el volumen de carne de esta especie producida en el mundo, vamos a observar que en el año 2012 la producción en miles de toneladas fue de 8.389. En los años siguientes, pues en el 2013, 14, vamos a ver de que, claro, sí ha habido un incremento para el año 2013, pero para el 2014 bajó un poco, ¿no? Luego en los años posteriores, 15, 16, 17, pues se incrementó justamente la carne ovina. Para en el año 2018 y en el año 2019 vemos que ha habido una baja, ¿no? En el volumen de carne. Y a hoy en día lo que se está viendo ya en los años 2020, 2021, pues es que la tendencia justamente es a esto, ¿no? A incrementar por diferentes causas. La principal, el incremento poblacional. ¿Cómo se encuentra distribuido el ganado ovino en el Ecuador? Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el INE, en un estudio realizado en el año 2019, el, hicieron el levantamiento de una información donde nos mencionan acerca del número de cabezas de ganado ovino. Si hablamos a nivel total nacional, pues vamos a ver que el total de existencias, ¿no? Tanto machos como hembras, es de 464.644 animales. Y en la parte de ventas, pues vamos a ver que existe solo 38.781. Para la región Sierra, vamos a ver que el total existente se encuentra alrededor de los 442.153 cabezas de ganado ovino, ¿no? Entonces, a simple vista podemos ver que casi, o la gran mayoría de ganado ovino, pues se sitúa a nivel de la región Sierra. No pasa lo mismo con la región costa y la región amazónica, donde en realidad este número de animales pues es inferior, ¿no? A diversas causas. Quizás en estas regiones, pues a nivel de costa, a nivel de Amazonía, crían más especie de bovinos, quizás algunas personas también se dedican a otras actividades, quizás a la crianza de pollos, gallinas, entonces, y justamente es por eso, ¿no? Que
vamos a ver que la mayor cantidad de productores ovinos se asienta en la región sierra. Ahora, bien, vamos a ver la participación del ganado ovino en las diferentes provincias, ¿no? Según esta figura 4, ¿sí me escuchan? Sí, Inge. Mil Sí, disculpas, tuve que hacer una pequeña pausa, no sé si escucharon como un trueno. Sí, como que si algo se hubiera caído o algo Sí, así. sí, sí, mil disculpas, era un trueno y yo vivo cerca de aquí de la brigada blindada Galápagos. Pensé que pasó algo, justamente porque años atrás de la misma manera pasó, digamos, una pequeña situación aquí en la brigada. Entonces me detuve un ratito porque dije, quizás sea algún rayo y de repente por el tema del internet y todo lo demás ya. Bueno, pero estábamos analizando justamente la participación del ganado ovino en las diferentes provincias, ¿no? Claro, ya en el gráfico, en la tabla anterior, pues nos manifestaban de que la región sierra es donde se sitúa la mayor cantidad de ovinos. Y esto nos ayuda justamente a darnos cuenta de que en realidad es así, ¿no? Vamos a ver que en la provincia de Chimborazo, donde yo me encuentro, existe la mayor cantidad de ganado ovino, con un 31%. Seguidamente, pues, está la provincia de Cotopaxi, que son las provincias donde mayor cantidad de ovinos tenemos. Luego de Cotopaxi, pues vamos a tener Azuay con el 10%, al igual que la provincia de Tungurahua, Pichincha con un porcentaje mayor, alrededor del 6%, Bolívar con un 4%, y el resto de provincias, ¿no? Que se encuentra con el 12%. Entonces, analizado este gráfico, pues vamos a ver que la mayor cantidad de ovinos vamos a encontrar en las dos provincias, ¿no? Chimborazo y Cotopaxi. Desde los diferentes sectores de tanto como Chimborazo, Cotopaxi, pues se sitúan esta especie de animalitos, ¿no? Chimborazo, bueno, aquí hay personas que viven de esto, viven del ganado ovino a través de la venta de lana, quizás venta de carne, venta de pie de cría. A ver, ahí que me ayudarían dando lectura, por favor, esa parte. Yo, Inge, sí me puede escuchar ahí bien. Sí, 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 le escuchamos bien. Ya, perfecto. El ganado ovino está conformado por ovejas. Estos animales ofrecen leche y carne. Adicional, con su lana aportan en la confección de tela, impulsando de esta manera al sector textil a nivel nacional. La existencia de este tipo de ganado en su gran mayoría se concentra en las provincias de la región sierra, aproximadamente en un 95%. El 4% pertenece a la costa y apenas un 1% a la Amazonía. En el caso del ganado ovino, las ventas conservan la misma tendencia que sus existencias, debido a que el 97% de las ventas son realizadas en la sierra, seguidos con el 2% en la costa y finalmente con apenas 1% en la Amazonía. Chimborazo y Cotopaxi son las provincias con mayor cantidad de cabezas de ganado ovino, correspondiendo a las del 31% y 27% respectivamente. Entre estas dos provincias superan el 50% del total nacional, es decir, 269.771 cabezas. Tungurahua ocupa la cuarta posición, ya que posee el 10% del ganado total nacional, lo que equivale a 97.729 cabezas de ganados que esta. ¿Sí? ¿No hay más? No. Sí, muchas gracias, Karen. Entonces, bueno, como ya observamos en esta parte, pues hace relación justamente a lo que yo ya les mencioné, ¿no? Las dos provincias que es donde justamente encontramos la mayor cantidad de ovinos. Entonces, ya saben, si en algún momento quieren ponerse a criar ovinos, eh, ya saben en qué provincia pueden encontrar la mayor cantidad de esta especie, ¿sí? Tienen para escoger ahí, sí. ¿Alguien más que me ayude, por favor? yo, Inge. Siga, señorita Michelle. Según datos obtenidos en el sistema SAICU, la actividad de cría y reproducción de ovejas y cabras en el 2019 tiene un ingreso de $515.470 y deja de percibir $14.432, un 3% menos comparado con el 2018. Sus ventas grabadas en 0% son de $505.910, disminuyendo en un 3% al año anterior. Este tipo de actividad no posee ventas grabadas en 12%. Esta actividad reporta utilidad en el ejercicio de
$9.547 y deja de percibir $17.389 en relación al 2018, disminuyendo en un 65%. Es importante señalar que no se registra pérdidas en el 2019. La actividad de crianza de ovejas y cabras generó $5.532, un 9% menos a lo registrado el año pasado. Ya, listo, muchas gracias. Sí, bueno, pues vamos a ver de que en realidad la actividad de cría y reproducción de ovejas en realidad sí nos está beneficiando, sí nos aporta eh, con cierta cantidad de dinero, ¿no? Dependiendo del sistema que ustedes manejen. Nos aporta, pues, y es digamos, un medio de sustento también de muchas familias. Dentro de la clasificación zoológica, por favor, alguien más que me ayude en esta parte. Es clasificación. Buenas tardes, ingeniero, ¿sí me escucha? Sí, siga nomás, señorita Natalie, por favor. Tengo mala No se conexión. preocupe. Ya. Clasificación zoológica de los ovinos. Reino animal, pilum, cortados, subpilum, vertebrados, clase mamíferos, subclases, húngalos, orden artiodáctilos, suborden rumiantes, familia bovinos, género ovis, familia bovidos, Bóvidos. género ovis, especie ovis aries. Ya, listo, muy bien, pues entonces aquí de manera general ya podemos evidenciar cómo se encuentra o cómo está la clasificación zoológica, ¿no? Creo que ya hemos ido analizando varios de ellos en el transcurso de clases, pues cordados justamente por su columna vertebral, que es en forma de un tipo espiral. Tienen vértebras, son mamíferos que justamente eh, sus hijitos pueden lactar, mamar, ungulados, artiodáctilos, justamente por el tema de pezuñas, rumiantes, bovinos, ¿no? De manera general nada más. Y en esta parte pues vamos ya a poder evidenciar las regiones externas de esta especie de animal, ¿no? Iniciando por la boca, seguidamente por las fosas nasales, la frente, la cruz. Vamos a ver el número 4 que está la cruz, el 5 dorso, 6 grupa, 7 vamos a ver que está la cola, el número 8 el muslo, número 9 la pierna, el 10 están justamente con la capilla, el número 12 pues tenemos lo que es ya en sí la pezuña, el número 13 que es el corvejón, que es justamente en esta parte de aquí, el número 14 que es el flanco, 15 tenemos vientre y 16 justamente con el codo, 17 tenemos las rodillas, el 18 que pertenece al antebrazo, y el 19 que es el pecho y el 20 que pertenece a la papada, ¿sí? Entonces ya conocen un poco cómo están las regiones externas, ¿no? Justamente para poder dar un manejo, quizás derribar estos animales, pues necesitamos conocer algunas partes de ellos, ¿no? Principalmente lo que nosotros para poder derribar, pues podemos, hay diferentes métodos, ¿no? Con el cuello quizás, como que le ponemos un poquito de lado, vamos a ver también que nos apoyamos de los flancos, entonces ya depende la habilidad de la persona encargada o a su vez de diferentes maneras que existen. Y ya pues dentro de la denominación de esta especie de animalito, no sé si ustedes han escuchado o saben acerca de qué nombres nomás se les da a las diferentes edades de los ovinos, ¿no? Es como, les pongo un ejemplo, ¿qué pasa con nosotros los humanos? Cuando somos bebés, pues cuando recién nacemos, somos bebés. Cuando ya somos más grandes, tenemos, digamos, o pertenecemos a una categoría de niños. Quizás ya cuando estamos entrando a los 13, 14 años somos adolescentes, 18 años ya somos adultos. Entonces, lo mismo pasa con los ovinos. No sé si alguien tal vez tiene conocimiento de cómo se los llama en función de las edades. ¿Alguien ha escuchado o solo lo conocen como son borregos o las ovejas, como generalmente se escucha? Solo como borregos. Y no lo he Ya, escuchado con otro nombre. ¿alguien más? Con las ovejitas le dicen. Ya, ¿alguna persona más? Es lo mismo cordero. No,
No. Hagan cuenta que un cordero es como un ternero, ¿no? O sea, son pequeñitos. Ya, justamente, bueno, eso vamos a ver a continuación. Entonces, hay muchas formas de nombrar a los ovinos, ¿no? Cuando se hace el manejo. Sin embargo, cada etapa de su crecimiento tiene diferentes denominaciones que no son las iguales. Bueno, yo ya les puse un pequeño ejemplo en relación a las personas. Entonces, cordero macho, corderos, de manera general, pues son los animalitos desde que nacen hasta que son destetados, ¿no? Bueno, aquí dice 4 meses de edad que se les desteta, pero depende ya el manejo. Quizás algunas personas ya lo desteten a los 3 meses, ¿no? Como es lo normal. Borreguilla, pues ovinos hembras desde los 5 meses hasta los 17 meses, o desde el destete hasta el primer empadre, o el primer, digamos, la primera monta o la primera inseminación. El carnerillo, pues son los ovinos machos desde los 5 meses hasta los 17 meses. Caponcito, se le da esta denominación a los ovinos machos castrados desde los 5 meses hasta los 14 meses, o a su vez desde el destete hasta la primera esquila. Borrega u oveja, son prácticamente los ovinos hembras ya mayores a 18 meses, o a su vez desde que se realizó la reproducción hasta el primer parto, y de ahí en adelante se los llama borrega u oveja, ¿sí? En la mayoría, bueno, lo conocemos como oveja en esa parte. Carnero, pues ya son los ovinos machos completos mayores de 18 meses o desde el empadre hacia adelante. Y el capón, pues que es un ovino macho ya castrado mayor a 15 meses o después de la primera esquila. Un capón, pues bueno, generalmente se utiliza para quizás detectar de forma correcta los celos y todo lo demás, ¿sí? Entonces, estas son las diferentes categorías o denominaciones que tiene esta especie de animales. Entonces, cuando ya alguien les diga, vean, ¿saben qué? O pasa algo con un cordero, entonces ustedes ya saben que es un animal pequeño de hasta 3 meses. Si le dice alguien, ¿saben qué? Tengo algún problema con alguna borreguilla, entonces ya saben que de qué edad a qué edad están, ¿sí? De la misma manera el peso, no sé si alguien conoce el peso al nacer que tienen estos animales. ¿Cuánto piensan que puede estar pesando un ovino? De 5 a 7 kilogramos. Ya, muy bien, tenemos una respuesta, no sé quién más. ¿Alguien más? Bueno, ya el peso que nos da Karen es, digamos, dependiendo la raza, ¿no? Pero generalmente se dice que un cordero cuando recién nace, pues es alrededor de unos 3.5, quizás un 4 también ya. En el mayor de los casos podrá llegar un poco más, depende ya el propósito o la raza del animal, porque si es un animal de lana, pues vamos a ver que estará con un peso de 3 kilos, 3.5. Pero si es un animal de una raza de carne, entonces quizás este llegue a los 4 o un poco más, ¿no? Dependiendo también ya el tamaño, la condición de la madre, el número de crías al nacimiento. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué ventajas, aparte de, bueno, de las que ya conocemos, nos brinda al hombre esta especie de animal? Pues vamos a ver que existen diferentes productos o a su vez subproductos, ¿no? Y hemos visto la carne, la lana, la piel. El abono también de esta especie de animal es muy bueno en relación a quizás el abono de bovinos, ¿no? Este abono pues tiene mayor contenido de nitrógeno, quizás fósforo, potasio, al igual que el sebo, la lanolina, pepsina también, un factor IX y cuajo, sí. Justamente vamos a ver diferentes productos y subproductos que nosotros podemos obtener de esta especie de animal. Alguien, por favor, no sé, de la misma manera, si cuánto piensan que debería ser la relación o por cuántas hembras yo debería tener un macho en esta especie de animalitos. Unas 10 hembras o 8. Bueno, Karen ya nos da una cifra, un número, no sé quién más. De 2 a 3 hembras. Para un macho, Sí. ya, ¿quién más?
de 5 a 6 hembras. Ya, ¿quién da más? ¿Quién da menos? ¿Quién más, por favor? Ya tenemos algunos números. No sé quién da más, quién da menos. Bueno, vamos a ver de que en realidad, no creo que no se han percatado en la diapositiva. Ahí consta, ¿no? Que, bueno, una especie, esta especie de ovina, pues, algunos autores mencionan hasta un poco más, ¿no? La relación macho-hembra, pues, algunos dicen 1:20 o digamos un macho para 20 hembras. Yo me quedaría con una relación, un macho para cada 30 hembras, ¿no? Algunos, como les digo, mencionan un poco más quizás. Entonces, pero lo ideal es un macho por 30 hembras, ¿sí? 20 hembras quizás dependiendo del manejo, ¿sí? Entonces, para que tengan en cuenta. Y los tipos de producción, pues en la cría de ovinos se puede establecer dos tipos de producción. Una producción general y la producción de razas puras. Los productores generales, pues vamos a ver que tienen como objeto obtener un alto porcentaje de aparición de corderos, características utilitarias de los animales y las exigencias del mercado. A los cabañeros de razas puras que les interesa la producción de carneros para su venta, también van a obtener, digamos, diferentes tamaños también a su vez, ¿no? Claro que tienen que ir de la misma manera mejorando de forma constante su rebaño, ya sea quizás con un poco de mejoramiento genético para tener ejemplares o animales de buena genética. Y para lograr el éxito a través del tiempo, pues los criadores de razas puras deben tener en cuenta la meta final en la que la producción ovina o cuál es el propósito que ellos tienen. Empecemos por aquí, por ejemplo. Tenemos animales quizás o mejoras en la genética para producción. Si nosotros invertimos en esto, pues claro que va a estar en función de los objetivos, ¿no? O sea, ¿qué quiero yo? ¿Vender carne, vender lana o a su vez obtener leche? Entonces, en función de esto, pues yo voy a Inge, seleccionar una. disculpe, no se le escucha. Ahí se me escucha. No sé si me escucharon el resto de compañeros. Em, ¿Sí me escuchan ahí? Estaba No mala se le la escuchaba, conexión. estaba mala la Sí, me conexión. salió como que la conexión está inestable. No sé hasta qué parte me escucharon. Se cortó en cuando iba a hablar de las mejoras genéticas. Ah, ya, acá nomás en el gráfico entonces. Como les decía, pues entonces el objetivo o el propósito que ustedes tengan cuando quieran dedicarse a la crianza de ovinos, pues van a tener que ver cuál es su propósito, ¿no? Carne, leche, lana. En función de eso, ustedes van a escoger ya animales genéticamente mejorados para que a su vez tengan productos de excelente calidad, tengan mejores rendimientos. Claro que van a tener que también cumplir con los requerimientos, ¿no? Requerimientos que estos animales necesitan para tener una mejor productividad, una mejor producción. Y además de esto, pues vamos a ver que los productores de razas puras también pueden obtener réditos por medio de venta de animales en pie de cría, ¿no? O animales quizás que ya son destetados, animales ya dependiendo de la categoría que ustedes quieran vender, ¿sí? Vender reproductores, corderos, maltonas. Entonces, en función de esto va el tipo de producción también. Y también pues vamos a observar que existen ovinos con diferentes aptitudes, ¿no? Aptitud lanera, carnicera, doble propósito o la dual, como se le conoce, la peletera de piel y aptitud lechera, ¿no? Entonces, en este pequeño gráfico ustedes van a poder observar que los ovinos que son netamente para o que tienen la aptitud lanera, pues vamos a ver de que en realidad logran acumular una gran cantidad de vellón en su cuerpo, ¿no? De la misma manera, pues no hay mucha presencia quizás de músculo en comparación de un animal tipo carne, ¿no? O un animal doble propósito que también tiene mayor cantidad de carne. El animal carnicero, pues ya por su genética va a tener un fenotipo o a su vez va a tener ciertas características donde nosotros vamos a observar que hay mayor cantidad de músculo, este animal va a ganar también de peso rápidamente, al igual que los ovinos carniceros, ¿no?
quizás animales un poco más robustos. Los animales con aptitud lechera, pues son animales, digamos, que quizás carecen de vellón, ya son animales donde tiene quizás la ubre un poco más desarrollada, animales ya de la misma manera que no acumulan gran masa muscular en comparación de las otras especies de animales, al igual que los animales con aptitud peletera, ¿no? Donde acumulan mayor cantidad de piel. Las razas productoras de lana, por favor, en esta parte también que me ayude Inge, leyendo alguna personita. Inge, una pregunta. Sí, sí, le escuchamos. Eh, ¿Qué es peletera? Es para la producción de piel. Gracias. Ajá. Gracias, Inge. Entonces ahí utilizan algunas industrias peleteras, ¿no? Que justamente tienen la piel de ciertas razas de ovinos y ahí, bueno, ya elaboran diferentes productos en base a los requerimientos del mercado, en base quizás a lo que, o al propósito que tenga cada industria, ¿sí? Entonces, a eso se refiere. Por favor, alguien con la parte de productoras de lana, ovinos productores de lana. A ver, ¿cómo le pasó a alguien? A ver, Ariel, por favor. Ya. Características de las ovejas de lana. Las razas de ovejas de lana poseen conformación del cuerpo algo estrecho y angulosa. Carece de apariencia paralelepípeda Pípeda. propia para el tipo de carne, siendo proporcionalmente la cabeza y el cuello más largos y estrechos. El cuerpo largo tiene cuartos anteriores estrechos, tórax moderadamente largo, profundo y con escaso arco de costillas y cuartos posteriores menos desarrollados. La línea superior no es recta ni paralela con la inferior. Se observa depresión en el dorso, la grupa es oblicua, la línea de los costados presenta en igual formación falta de paralelismo con una depresión de la espalda. Un esqueleto de huesos sólidos de buena longitud y diámetros moderados con cabeza y extremidades más bien desarrollados. Las razas ovinas de lana se carecen por una alta producción de lana de 5 a 8 kilogramos al año y de buena calidad y finura, 23 a 25 micrones. Entre ellas encontramos la raza Merino, la raza Suffolk, la raza Texel, la raza Romanov, la raza Rambouillet. Listo, Gracias. bueno, muchas gracias. Entonces, en razas productoras de lana, pues vamos a ver que principalmente encontramos estas, ¿no? La raza Merino, raza Rambouillet, que son razas que nos van a producir gran cantidad de lana al año, ¿no? Aquí tenemos una cifra promedio, quizás de entre 5 a 8 kilos al año, que tiene buena calidad y finura, ¿no? De 23 a 25 micrones la finura. Características también ¿alguien conoce características de la lana ovina? Bueno, una de las características también es justamente es la elasticidad, ¿no? La elasticidad que tiene la lana. No sé, bueno, otra característica importante es que la lana es higroscópica, ¿no? ¿Qué quiere decir higroscópica? Que no le permite que el agua o la lluvia a veces penetre, vaya hacia la parte ya o entre en contacto directamente con la piel. Muchas personas quizás han observado que ovinos que se crían a nivel de páramos, generalmente a veces cuando llueve, los ovinos están ahí como que no pasa nada. Es justamente porque esta capacidad que tiene la lana es como que fuera una esponja. Entonces le ayuda a retener el agua y no le permite que justamente pase, ¿sí? Entonces, una de las características de la lana ovina, ¿sí? Las más importantes quizás. Y bueno, como ya se les mencionó, pues aquí podemos observar la raza Rambouillet, que generalmente es una raza productora de lana. Vamos a ver que las mucosas, el contorno de los ojos son de coloración rosada, al igual que el merino, ¿no? Son similares quizás. Y tenemos también otra raza, no sé si ustedes han escuchado de la raza 4M.
¿no? Bueno, la raza 4M es una raza que se obtuvo en Chile por medio de diferentes cruzamientos, ¿no? Entre las razas Corridal y Merino. Entonces, de ahí nace tomando, digamos, ciertas genes de cada raza, ¿ya? Entonces, estas razas se adaptan muy bien a las partes altas también. Entonces, algunos lo, algunos de aquí en Chimborazo ya crían esta raza de ganado vino y les produce buena cantidad o una adecuada cantidad de lana en comparación de una Rambouillet o una Merino, ¿sí? Las características de los carneros o de los ovinos de carne, por favor, alguien más que me ayude en esta parte. A ver, Alex Chicaiza. Características de los carneros de carne. Las razas ovinas productoras de carne se caracterizan por una mayor tasa de crecimiento, llegada a ser animales más grandes a la misma edad de la relación a razas destinadas a otros fines productivos. Su carne es más mangra, Magra. tiene mayor rendimiento en el beneficio y una mejor eficiencia en conversión de alimentos. Estas razas ovinas tienen una baja producción de lana de 2,5 a 4 kilogramos y un poco finura de 32 a 35 micrones. Muchas son pelo, existen tantos de climas fríos como climas calientes. La conformación responde a la de una paralelepípeda rectangular como barril. Las líneas superiores e inferiores deben ser paralelas rectas a lo mismo de las líneas de las líneas de los costados sin desprenderse de ni altibajas. Un esqueleto de huesos fuertes de un gran diámetro con la cabeza, extremidades y pequeñas. En esta especialización se buscan tener una producción de carne óptima cuya tendencia es lograr el desarrollo de las regiones del cuerpo más valioso, duroso, cuartos, cuartos posteriores y el pecho, siendo de las mayores representaciones a nivel mundial de las siguientes Hampshire y de Hampshire. las razas Hampshire y de las razas de pelo del africano. A continuación, algunas razas dedicadas para la producción de carne. Ya, bueno, justamente como ya leyó el compañero, pues esta especie de ovinos, como menciona aquí, tiene una forma, ¿no? De barril. Entonces vamos a ver que ya son animales más musculosos, tanto en la línea superior como en la línea inferior son rectas, ¿no? Al igual que en los costados, pues vamos a ver que ya la... El internet. ¿Sí me escuchan, jóvenes? ¿Sí me Sí, escuchan? Inge, sí se le Sí, Sí, escucha. Inge, esto es lo que, en como lo que que se estoy me... conversando se va cortando un poquito, Sí, pero no es parece que se seguido. me fue un poco el internet. Ya, entonces, como les decía, pues tienen la forma rectangular, de la misma manera, ¿no? El costillar de estos animales es un poco más fuerte, justamente por el tamaño que los mismos tienen, ¿no? Además, claro, ya vimos fuertes huesos, el diámetro de la cabeza y es de la misma manera muy grande, sí. También que las extremidades son pequeñas, justamente por el contenido de músculo que tienen justamente estos animales. Y claro, ya con una alimentación adecuada, pues van a ganar peso rápidamente, sí, como pudieron observar aquí. Su carne es magra. ¿Qué entienden por magra? Bueno, una carne magra es una carne de excelente calidad que quizás no tiene mucho contenido de grasa, sí. Entonces eso se refiere carne magra. Y bueno, aquí vamos a observar también las diferentes razas de carneros, pues bueno, estos son para
justamente para el tema de pelo, ¿no? Vamos a ver raza Black Belly, Santa Inés, raza Pelibuey. Para carne también podemos encontrar diferentes razas, ¿no? Bueno, aquí están mencionadas las más importantes, pues entonces aquí vamos a encontrar la Suffolk, que quizás es la que más se explota en algunos sectores, animales con las extremidades completamente negras, al igual que su rostro. Tenemos los ovinos Lincoln, justamente animales de carne, los Cheviot, que a simple vista ustedes pueden ver la forma de barril, línea superior e inferior a nivel ventral, pues totalmente rectas, entonces gran musculatura, al igual una cabeza bien ancha, ¿no? Ovinos Hampshire Down, de la misma manera, ¿no? Similares bastante al Suffolk y el ovino Texel. Aquí se puede evidenciar también un ovino con un muy, o con una gran cantidad de carne, ¿no? Entonces, animales carniceros. También existen los ovinos doble propósito, ¿no? Que justamente son para lana y para carne. Aquí podemos también encontrar los más importantes, el Hampshire, el Romaine March, Suffolk, el Dorset o Paul Dorset, algunos también lo consideran el Corridal, Texel y Lovinadon. Entonces, hay algunas razas que también aquí no se la mencionan, ¿no? Pero para que tengan idea y vayan diferenciando entre entre los diferentes ovinos, ¿sí? Tanto de carne, leche, lana. Y para la producción de leche, pues vamos a encontrar de la misma manera ovinos Awasi, de la raza Awasi, ovinos también de la raza Asaf, que justamente ahí nos menciona que es una mezcla entre la raza Awasi y la Milk Shab. Entonces, por cruzamientos también van fijando características de algunas razas y le dan una denominación a otro, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver que existe también la East Frisian y también la Milk Shab. La Milk Shab se la considera o se la conoce como la Holstein del mundo vino. ¿Por qué piensan que se le conoce así? Porque igual es una productora de leche, Muy o bien. por su colorcito blanco y negro. La de acá abajo es la Milk Shab, pero no le veo ningún color negro yo. Sí Me tuvo confundí con la de acá. sí tuvo algo de razón con lo que dijo, no sé, tal vez alguien más. Por la cantidad de leche que produce. Correcto, sí, justamente eso me iba yo. Si ustedes se recuerdan, la raza productora de leche, la Holstein, produce mayor cantidad de leche, pero en menor calidad. Aquí, por ejemplo, este ovino de raza Milk Shaft nos produce, o es la primera raza que produce gran cantidad de leche, sin comparación de las otras. La raza churra, la raza manchega, que puedan haber en variedades blanca y negra, la raza Asblack y otras razas que no están consideradas dentro de este pequeño gráfico, ¿sí? Pero las más importantes pienso que están aquí. Y ovinos productores de pelo, ¿no? Para el tema de peletería también, pues vamos a ver que existen los de raza Peliboy, Black Belly y otras razas de ovinos también, ¿sí? Características de ellos, bueno, no vamos a ir profundizando por cuestiones de tiempo, pero para que por lo menos vayan viendo diferencias entre estos animales. Hasta ahí, tal vez alguien alguna duda, alguna consulta, jóvenes. Hice una pregunta. Siempre escucho que usted habla sobre un mejoramiento de raza. Ya, ¿Cómo se puede hacer eso? ya, bueno, si nosotros queremos hacer un mejoramiento genético, pues ¿cómo lo vamos a hacer? Primeramente, podemos hacer partiendo de un animal criollo. Por ejemplo, les pongo un ejemplo, ya, el cerdo criollo, el negrito, el típico que hay, ¿no es cierto? Si nosotros queremos hacer un mejoramiento genético, podemos cruzar a la hembra con un macho de buena genética. Por ejemplo, se me ocurre un Yorkshire. Ya, entonces, una vez que yo hago ese cruce, las crías me van a resultar 50% que heredan los genes del padre y 50% heredan los genes de la madre. Hasta ahí estamos de acuerdo. Ya, entonces, para continuar haciendo un mejoramiento genético, pues vamos a seleccionar nuevamente quizás las hijas, las hembritas de este cruce y vamos a cruzar con
cerdo quizás de la misma raza o de otra raza, todo va a depender en función de qué características queremos fijar. ¿Por qué se hace esto? Porque con esto yo voy a obtener quizás características que me interesen a mí. Por ejemplo, si yo parto de ese cruce del cerdo criollo, yo voy a fijar quizás la rusticidad en los lechones. Pero si yo combino con la línea o con la raza Yorkshire o con otra raza, pues de línea materna, entonces vamos a tener quizás mayor número de lechones al parto, por ende mayor número de lechones al destete. Y si a su vez hacemos otro tipo de cruzamientos, ya, como para que me entiendan de mejor manera, cruzamos dos razas ya establecidas, por ejemplo, les pongo otro ejemplo en vacas. Si yo cruzo una raza de vaca Holstein con una Jersey, pues voy a obtener una cosa que se llama vigor híbrido. ¿Qué es el vigor híbrido? Digamos, son características superiores que yo voy teniendo en los hijos de este cruce, ¿cierto? Por ejemplo, si yo tengo el cruce de la Holstein con la Jersey, entonces voy a tener un animal, o digamos una hembra, hablemos que me salga hembra, ya voy a tener una hembra que me va a heredar la cantidad de leche que produce la Holstein y me va a mejorar la calidad de leche que me aporta la Jersey. Entonces, de eso se trata un mejoramiento genético. Sí, eso como les digo, para esto del mejoramiento genético también hay cálculos. Cabe mencionar que también el tema de la producción animal no se maneja solo quizás topando, como yo en este momento les estoy viendo, solo de forma, digamos, media general, nada más, no siempre se tiene que ir también con la parte de cálculos, al menos si hablamos de mejoramiento genético, si vamos ya a topar temas de alimentación, temas de pastoreo, necesitamos hacer cálculos, ¿no? Entonces, no todo es solo cuestión de teoría y que se memoricen, también hay ciertas cosas que hay que razonar, sí. Y en la producción pecuaria, pues creo que la matemática es muy importante, sí, al igual que la bioquímica para conocer algunos procesos que ocurren en las diferentes especies de animales. Pero para que tengan en cuenta, como les menciono, como ya dice la compañera Karen, pues entonces siempre se habla de mejoramiento genético. Y claro, si no hablamos de mejoramiento genético, si nosotros nos ponemos solo a criar animales quizás criollos o mestizos, pues no vamos a, de cierta manera, a tratar de obtener lo que nosotros quisiéramos, ¿no? Ya les puse el ejemplo de la producción de leche. Si nosotros solo estamos con esas vaquitas que venden en el camal, esas vacas mestizas criollas, pues claro, nos va a producir leche, ¿no? Unos 10, 12 litros, 15 quizás si lo damos un buen manejo. Pero si yo ya tengo una vaca de muy buena genética, pues pueden haber vacas que me producen 25, 30, hasta 35 litros, o quien quita hasta un poco más. Entonces, ese es el propósito del mejoramiento genético. Ir ustedes escogiendo, haciendo diferentes actividades para poder sacar el mejor provecho, fijar ciertas características de algunas razas en sus animales y por ende puedan progresar en su negocio, ¿no? Gracias, Inge. Ya. ¿Alguien más? Ya, listo, entonces continuamos, ¿sí? De la misma manera, pues ya vamos a ver las características reproductivas de los ovinos. ¿Cuál es la clasificación del ciclo estral? Pues son poliéstricas estacionales de ciclo corto, de día corto, ya les vamos a explicar esto a qué se refiere, pero son muchos de estos que nosotros presentamos, ¿no? Por ejemplo, Ecuador está en la línea ecuatorial, entonces aquí los ovinos van a estar ciclando de forma periódica cada 17 días. No pasa lo mismo, por ejemplo, en Estados Unidos donde hay las 4 estaciones, ¿no es cierto? Entonces ahí los ovinos pues van a tener marcadas ciertas meses del año para tener o mostrar síntomas de celo en comparación de otras épocas, ¿ya? A esto se refiere lo que es poliéstrica estacional de día corto. Entrada a la pubertad, pues los ovinos van a tener la pubertad o la primera aparición del celo, pues a los 7 meses, con un rango de 5 a 14 en función de raza, nutrición, manejo. Duración del ciclo estral cada 17 días. Algunos autores lo mencionan entre 14 y 21, pero promedio se habla ya de 17 días. Duración del celo, ¿cuánto dura? Pues una hembra ovina presenta celo durante 30 horas, ¿no? Varía en función también de la nutrición, en función de que si es una oveja adulta o si es una
una que recién se va a incorporar a la reproducción puede durar 24 horas. Si es una adulta, quizás un poco más. Entonces dura 30 horas, donde el momento ideal para servir o realizar la monta o inseminación artificial es al día siguiente de iniciado el celo, justamente por el tema de la ovulación. Vamos a ver que la ovulación ocurre a las 20 a 30 horas después de iniciar del celo. Entonces, si nosotros, una vez que inicia el celo, pongámosle como ejemplo que dura 30 horas, yo insemino o realizo la monta a la hora 1 de aquí, entonces 29 horas o digamos por lo menos unas 25 horas tuviera que esperar los espermatozoides para que ovule y poder fertilizar al óvulo. Entonces, como vamos a ver que los espermatozoides no viven muchas horas dentro del tracto reproductivo de la hembra, pues entonces por eso que se aconseja hacer esta actividad. ¿Y cuánto dura la gestación? Pues la gestación vamos a ver que en promedio dura 5 meses, ¿no? 150 días. Algunas razas puede variar de 140 a 159 en función también de la nutrición, del número de corderos que vaya a parir la hembrita y de muchos aspectos más. Decíamos el ciclo estral de la oveja, pues que claro, en promedio 17 días, esto puede variar también, o vamos a ver que algunos autores mencionan aquí, ¿no? Que puede ser de 17.5 más o menos 1.6 días, pero en promedio ya se habla de 17, como les dije. Al igual que la duración del celo, ¿no? 30 horas y con más o menos 10 horas o a su vez de 15 a 45, todo va a depender de la nutrición de los animales. Y son poliéstricas estacionales de ciclo corto, pues creo que ya les mencioné, pero que vamos a ver que las ovejas responden de mejor manera, no al summer, sino quizás en horas donde no hay muchas horas luz. Entonces vamos a ver que en esta parte es donde ya vamos a realizar la gestación, perdón, la reproducción. Entonces aquí, si hablamos ya mayor horas luz, las ovejas son anovulatorias, no van a ovular. Ya en comparación de que si tenemos ya menor horas luz, pues las ovejitas sí van a estar, digamos, presentando celos y por ende ovulando. A ver, ¿alguien más que me ayude en esta parte? Señorita Natalie Gavilanes, por favor. Que no se encuentra. No, dije así, sino que no la escucho bien. Como estoy viajando, entonces Ah, no la ya. escucho bien. Entonces démosle paso a Renzo tercero, por favor. No se encuentra. Démosle paso, por favor. Ay, Ya, siga, por ya, favor. ya. Las hembras ovinas son animales poliéstricos estacionales de días cortos, es decir, presentan varios estros o celos en la estación del año cuando predominan las horas de oscuridad por sobre las horas de luz. Situación que en el hemisferio sur comienza a producirse posterior al día 21 de diciembre. Es el día más largo del año, ya que luego de estos los días comienzan a acortarse y los ovinos reanudan su actividad reproductiva ovárica presentando su máxima expresión de fertilidad en verano y otoño con la manifestación de varios celos. Este hecho se produce de modo que las crías nacen durante el tiempo más favorable del año. La duración de la estación sexual varía con la duración del día, raza y nutrición. Esta estacionalidad reproductiva en algunas razas como son Merino, Dorset y otras no es tan marcada, lo que permite encastarlas con mayor frecuencia o que puedan reproducirse en diferentes épocas del año. Pero se debe considerar que la mayor limitante en nuestro país para tomar esta decisión la constituye la disponibilidad de forraje en el predio. Siempre existen ciclos ovulatorios silenciosos al principio y al final de las estaciones sexuales. Incluso se pueden presentar de forma variable durante el periodo de años. Listo, muchas gracias, señorita Karen. Entonces, claro, vamos a ver que en otros países, quizás donde hay verano y otoño también, pues vamos a ver que la manifestación del celo va a ser de forma constante, ¿no? Digamos, o va a haber, o se va a expresar de mejor manera. No pasa aquí, por ejemplo, en Ecuador, que solo tenemos dos estaciones marcadas, invierno, verano. Estamos prácticamente, o tenemos las hembritas que me están ciclando cada 21 días, perdón, cada 17 días.
justamente, sí, porque nosotros de cierto modo tenemos marcados 12 horas de luz, 12 horas de oscuridad. Entonces no pasa lo mismo con otros países que tienen las 4 estaciones, pues que van a tener que quizás esperar las estaciones donde hay mayor oscuridad para que estas hembritas empiecen a presentárselo. ¿Y esto a qué se debe? Pues uno de los factores más importantes, como ya se mencionó, que influye en la actividad reproductiva de los ovinos, es en relación a las horas luz versus a las horas de oscuridad, situación que se conoce con el nombre de fotoperiodo. Los ovinos muestran mayor actividad reproductiva cuando esta relación es de 16 horas de oscuridad versus 8 horas de luz. Es decir, cuando los días comienzan a cortarse, vamos a ver o qué es lo que ocurre. En- Generalmente en los países del sur nos dice aquí, cuando tenemos mayor cantidad de oscuridad, pues por medio de la glándula pineal en el ojo, pues vamos a ver que la producción de melatonina se modifica, ¿no? Y claro, bueno, dependiendo la época del año, pues va a ver que existe una producción muy buena, ¿no? O digamos una producción adecuada y que esta va a depender en duración de los días, ¿no? Vamos a ver que va a existir una mayor cantidad de melatonina en los días más cortos en comparación de los días más largos. Y por ende, si tenemos mayor producción en los días cortos, pues la actividad reproductiva va a ser mayor, ¿no? Vamos a ver que todo esto va a actuar a nivel del cerebro, a nivel del sistema nervioso central, que por medio de los estímulos externos, pues en este caso la oscuridad, va a desencadenar la liberación de diferentes hormonas, ¿no? A nivel de hipotálamo, la hormona GnRH, que a su vez va a trabajar sobre las adenohipófisis, sean anterior o posterior, y a su vez nos van a producir ciertas hormonas, que estas son las encargadas justamente, la una de la producción de folículos, producción de hormonas para la manifestación del celo, y de esta que se encarga netamente de la ovulación. Eso a manera general nada más, ¿ya? El tema de alimentación, por favor, ayúdeme, señorita Michelle. Alimentación. En general, el rendimiento productivo de la mayor parte de los sistemas ganaderos es dependiente de la eficiencia reproductiva en cuanto esta condiciona, entre otros parámetros, el número de crías nacidas, la tasa de reposición o el intervalo entre partos. En los sistemas de producción ovina de carne, al ser los corderos vendidos la principal o única fuente de ingresos, la reproducción ejerce un efecto directo sobre los resultados productivos y económicos del sistema de explotación. Los ganaderos hoy en día deben usar los ingredientes disponibles en forma eficiente para satisfacer los requerimientos variables de la oveja durante su ciclo anual. Los rumiantes pueden comer una amplia variedad de alimentos, desde alimentos de alta calidad como granos, pastos de primavera, hasta alimentos de baja calidad como la paja de trigo. En la mayoría de los casos, los factores limitantes de la dieta tienen que ver con la ingesta de energía y la habilidad del animal de extraer energía del alimento. Todos los rumiantes intentan siempre seleccionar el mejor forraje disponible. El nivel de selección depende del nivel de hambre o apetito del animal. Ocasionalmente, otros componentes del alimento, como el contenido de proteínas o minerales, pueden limitar el desempeño del rebaño. Ya, bueno, al igual que en otras especies de rumiantes, o, por ejemplo en los bovinos, pues vamos a ver que al ser un animal rumiante, pues va a aprovechar de mejor manera el pasto. Entonces es por eso que la alimentación a nivel general, nada más como les dije, pues tiene que ser en base a pastura, sí, ya sea, si me escuchan, permítanme un segundo.
Listo, mil disculpas, jóvenes. Justo estaba mi computadora por apagarse. Entonces, como les iba manifestando, pues la base de la alimentación de esta especie de animalitos también tiene que ser con pastura, sí. Recordemos que el pasto es el alimento más barato, más económico que nosotros podemos ofrecer a estos animales y a los rumiantes. ¿Por qué? Porque justamente nos van a permitir aprovechar de mejor manera todos los nutrientes que existen en cada alimento, ¿sí? Claro que esto tiene que ser manejado de manera muy correcta, de manera muy eficiente, porque si tal vez damos alimentos que no están en óptimas calidades, damos alimentos quizás que no son aptos para esta especie o no están, digamos, en el estado ideal. ¿A qué me refiero con esto? Que tal vez puede ser el caso que tanto los ovinos o los rumiantes, pues si hablamos ya de los ovinos también, de caprinos, los bovinos, si les damos quizás un alimento que no esté en la edad adecuada, puede llegar el caso hasta que estos animales puedan morirse. Por ejemplo, personas que tal vez tienen animales me van a dar la razón. Por ejemplo, si les damos a los ovinos o a los bovinos o a cualquier rumiante una leguminosa, por ejemplo, una alfalfa o un trébol tierno, ¿qué va a pasar? Les pregunto, a ver, creo que Michelle había manejado algo de animales, al igual que Renzo, no sé si ya se encuentra en clases. Y les ocasiona una tipo acidez estomacal, tal vez, o se les puede Bueno, hinchar el estómago. ya, Renzo tal vez, no sé si se encuentra ya. Bueno, ¿qué quiero yo decir con esto? Que si nosotros, por ejemplo, damos alimentos muy tiernos, si hablamos ya de leguminosas como la alfalfa, trébol o cualquier otra leguminosa, puede ser el caso que estos animales me lleguen a timpanizar o les da un meteorismo. ¿Qué es esto? Es una acumulación de gases a nivel del rumen. Entonces, ¿y esto por qué se produce? Por justamente unas saponinas o unos compuestos que existen dentro de las leguminosas muy tiernas. Entonces, si nosotros no manejamos la alimentación que consiste a base de pasturas, tomando en cuenta la edad adecuada para que los animales pastoreen, pues puede llegar el caso que se puedan morir. Entonces, de la misma manera, si damos un alimento muy maduro, pues el animal simplemente va a ser como si nosotros nos estuviéramos quizás comiendo algo así muy como para llenarnos, o nos tomáramos una cola, un vaso de gaseosa quizás con un pan, entonces simplemente no estamos llenando. Entonces aquí pasa lo mismo con los animales, si ellos no consumen, claro que pueden consumir el pasto, ¿no? Maduro, pero vamos a ver que solo se están llenando. No va a haber una buena producción de lana, carne, leche. Entonces es por eso que tienen que considerar todo esto. Además de ello, pues siempre considerar el tema de las edades, ¿no? Los corderos, por ejemplo, cómo tiene que ser la alimentación durante los 3 primeros meses va a ser en base a leche materna. Posterior a ello, pues tenemos que ya ir dando la cantidad de alimento que necesitan diario, al igual que ya las ovejas, ¿no? Entonces los bovinos de la misma manera si comparamos entre estas dos especies, que es un rumiante mayor y un rumiante menor. Si no les damos la cantidad de pasto que necesitan, entonces no le van a producir. Entonces, ¿qué pasa cuando tienen las ovejitas o los bovinos, las vacas amarradas solo al sogueo? Entonces, la producción va a ser deficiente, quizás esa vaca va a producir muy poco. Pero si tal vez yo me llevo esa vaca a otro lado, le doy la cantidad de pasto que necesita, a más de eso le suplemento, le doy quizás un concentrado, le ayudo con una vitamina, entonces todo eso me va a permitir que la alimentación sea más balanceada y por ende me voy a producir de mejor manera. Entonces creo que lo más importante de la alimentación en estas especies es justamente esto, ¿no? Que ustedes como futuros profesionales piensen también en que tienen que darle un buen manejo, no solo al animal, sino también al suelo, porque se habla, ¿no? Que un ganadero para ser, o digamos un ganadero primero tiene que ser agricultor, o tiene que saber cómo funciona esto, cuál es la dinámica del pasto en relación al suelo, al animal y todo lo demás, sí. Entonces, ya luego, si tal vez no tienen mucho alimento, yo que sé, por el tema de sequía, tal vez ahí pueden ver la opción de suplementar o dar un concentrado, un ensilaje, ¿sí? Pero ustedes siempre tienen que pensar en lo más barato que es el pasto, ¿sí? No quiero decir que con esto
solo tengan potreros de mala calidad, no, también tienen que invertir, pensar en dar un buen manejo, tanto con riego, tanto con fertilización, buen establecimiento de pasturas, buena selección de semillas en base a la zona donde ustedes se encuentran. Entonces, son aspectos que a la larga sí suman, porque pongamos un ejemplo, a ver, digamos, el joven Alex Chicaiza va a renovar un potrero, va a establecer un nuevo potrero para los ovinos o para los bovinos. ¿Qué pasa si el señor no hace una buena preparación del suelo, no analiza a ver en qué condiciones está el suelo? Entonces va y el señor ciegamente siembra. Entonces, ¿qué pasaría? Tal vez no vamos a tener una buena germinación de la semilla. Quizás los animales cuando empiecen ya a morder, bueno, a coger con la lengua de la misma manera, quizás las vacas, vamos a ver que esa presión que existe quizás va a estar sacando o rompiéndoles las plantas de raíz. Entonces, son varias cosas que en realidad sí hay que tener en cuenta a la hora de manejar el tema de la alimentación, sí. Entonces, para que vean que quizás no es algo solo de decir, listo, yo sé que la alimentación solo es a base de pasto y quizás un poco de balanceado y se acabó. No, entonces también tienen que considerar muchas cosas más, ¿ya? Hasta ahí, por favor, ¿algo más? ¿Alguna duda, alguien? Inge, una pregunta. Sí, Al igual que los bovinos mayores, a los bovinos también se les da la urea para... sí. Hay que tener mucho cuidado, eso sí. ¿Por qué? Porque si tenemos mucho contenido de urea, esto nos va, si hablamos de bovinos, nos va a afectar a la leche. Entonces, vamos a tener problemas, sí, al igual que en los ovinos, ¿no? Entonces, todo exceso es malo. Entonces, existe hasta ciertos porcentajes, ustedes tienen que trabajar de la urea. Pero como ya le digo, si superan esto, pues van a tener problemas en leche, quizás algunos animales hasta pueden llegarse a morir, ¿sí? Muy bien, Michelle, ¿alguien más? Parece que Alex Chicaiza también encendió su micrófono, no sé si solo quiso decir presente el rato que topé el nombre de él o quiso Es que decir ya algo se más. me fue la pregunta. Ya, muy bien, hasta ahí alguien más, por favor. ¿Alguien más hasta ahí? Listo, bueno, entonces ya hemos visto un poco de la alimentación, como les digo, es todo esto ustedes ya irán viendo ya posteriormente con la persona que les dé esta cátedra, así relacionada al tema de pasturas. Vamos a hablar ahora del agua. Con el agua, pues vamos a ver que al igual que en las diferentes especies, pues se la considera como un nutriente, ¿no? Y esta tiene que ser ofrecida a los animales de forma o de manera limpia, tiene que ser un agua fresca, que no sea de una mala calidad. ¿Qué me refiero con esto? Muchas personas a veces optan por el agua que pasa por las acequias, recolectan y lo dan a los animales. ¿Qué están provocando con esto? Están provocando que los animalitos pues tengan una carga parasitaria a nivel interno muy fuerte. Quizás los animales se van a contagiar de fasciola o cualquier parásito que va a impedir que pueda responder de forma adecuada. Entonces, por eso que ustedes tienen que analizar el tema del agua, ¿sí? Para cualquier especie, pues tienen que ver y evaluar el agua para poder dar a los animales. Como ya vimos también, pues según esta tabla, el consumo de agua por categoría va a variar en función de la temperatura ambiental que tenemos. Entonces, si topamos la primera categoría, que son los corderos, a una temperatura de 15 grados centígrados, ellos simplemente van a consumir unos 2 litros al día por animal. Pero si tal vez manejamos ya a una temperatura superior, pues el incremento de los litros de agua va a ser superior. Lo mismo que pasa, por ejemplo, con las ovejas no preñadas o que están con una gestación inicial, pues a una cierta temperatura, pues vamos a ver que inicia con unos 2 litros nada más. Son valores referenciales, ¿no? Puede ser un poco más. Y cuando ya tenemos, pues, temperaturas superiores, prácticamente es como que se duplica la demanda o el consumo de agua. Lo mismo pasa ya con las ovejas en gestación tardía, si son tal vez gestaciones de un cordero o de mellizos o quizás hasta de 3 corderos, que si ha habido el caso,
vamos a ver que los requerimientos son mayores, ¿no? Y de la misma manera, pues, cuando tenemos ovejas en lactancia, por el mismo hecho de que están dando de lactar, la leche pues, tiene cierto contenido de agua, pues vamos a ver que los incrementos de los litros de agua al día son superiores, ¿sí? Entonces lo mismo pasa en temperaturas superiores, ¿no? Vamos a ver temperaturas hasta de 30 grados centígrados que las ovejas pueden llegar a consumir más. Esto aparte de la temperatura va a variar también en función del alimento que estén consumiendo, de la calidad de alimento, ¿sí? Entonces, en función de esto también va a variar los litros de agua consumidos por animal. Dentro de la infraestructura, a ver, en esta parte también que me dé dando lectura, no sé si ya se encuentra el señor Renzo Chicay, Renzo tercero. No, el señor Jairo Cali, tal vez. Sí, Por favor, que me ayude. ya, ok. Infraestructura ovina dice. En los sistemas intensivos, los ovinos son alojados en corrales, según las condiciones climáticas. Parte del corral debe estar techado. El piso del corral puede ser de tierra o estar pavimentado y provisto de cama. En estos corrales, los animales son alimentados con forrajes y concentrados. El diseño de los comederos es de mucha importancia en el manejo y utilización de mano de obra. Sin embargo, para vigilar mejor los partos, las ovejas deben estabularse por algunos días en potreros más pequeños y cerca del establecimiento. La mayoría de los ovinos son mantenidos en forma extensiva. Permanecen todo el año a la intemperie y necesitan solamente un corral de manejo y un local de esquila. Al planear las instalaciones para un establecimiento ovino, se debe considerar el clima, el manejo, el terreno, el tamaño de la explotación y la disponibilidad de mano de obra. También son importantes el precio y las características de los materiales de construcción. Listo, muchas gracias. Sí, bueno, de manera general, pues vamos a ver aquí que la infraestructura para la crianza de ovinos va primeramente a depender del número de animales, la zona y la parte económica, ¿sí? A nivel aquí de Ecuador y quizás de otros países más, pues vamos a encontrarnos con personas que críen uno o dos ovinos que tienen quizás esta infraestructura, ¿no? Hechos con materiales de la zona simplemente para que se protejan de la lluvia quizás un poco. En algunos casos también solo los tienen con estacas sobre un terreno que tal vez tienen en la casa y claro, en el día salen al pastoreo. No va a pasar lo mismo, por ejemplo, con ya ovinos que ya se crían a nivel o bajo un sistema intensivo, donde ya vamos a manejar ya cierta infraestructura un poco más costosa, pero que a su vez va a ser de mayor utilidad también. Entonces vamos a ver que aquí estos ovinos están en unos corrales que posteriormente luego están yéndose, no sé si, creo que es un pequeño carro, parece. Entonces todo esto va a depender, o va a estar en función de la parte económica también, ¿no? El piso pues ya depende también de lo mismo. Entonces a manera general nada más. Corrales, pues de la misma manera, ¿no? Vamos a ver que los corrales va a depender del número de animales, del sistema de producción. Aquí a nivel de Ecuador vamos a ver que algunos también manejan con talanqueras. ¿Qué son las talanqueras? Son, digamos, como que cierta infraestructura que nosotros vamos moviendo, quizás en el potrero o a su vez también nos sirve como corral para los ovinos, ¿sí? Y esto aparte de protegerles o digamos de yo controlar ciertas cosas gracias a estos corrales, pues voy a protegerles también a los animales, quizás contra algún depredador. ¿Qué pasaría si tal vez, bueno, yo les comento una situación que nos pasó a nosotros aquí en Chimborazo? Fuimos a ver unos ovinos que estaban o que tenían quizás en unas zonas muy altas y casi a nivel de páramo. Entonces, ovinos que por no tener estas infraestructuras, quizás talanqueras, o a su vez la persona que también estaba cuidándoles les fue dejando ahí quizás en la mañana y luego regresó tarde, pues no tenían unos corrales de protección. Entonces, ¿qué pasó?
vinieron unos perros ya callejeros y les mataron a gran cantidad de ovinos. Los cogieron del cuello, algunos como que los despedazaron y claro, la pérdida para la persona o para el propietario de estos animalitos fue terrible, ¿no? Entonces, claro, se hizo de la misma manera una verificación para ver qué animal era, porque muchas personas decían que era el chucuri, que era puma, que era el chupacabras, que era un sinnúmero de cosas que mencionaron por ahí, pero en realidad vimos que justamente era por el tema de fauna urbana, ¿no? En este caso eran los perritos salvajes que ya habían formado cierto, o se habían agrupado en ciertos números de animales, vivían por esos sectores ya refugiados, escondiéndose justamente para matar a estos animales y tener como alimento. Entonces, cosas que deben tener en cuenta a la hora de manejar los ovinos, sí, el tema de corrales. Bueno, aquí a nivel extensivo, casi intensivo, no es casi el problema, ¿no? Porque vamos a ver aquí que de cierta manera ya el hombre controla todo esto, ¿ya? Entonces acá a nivel extensivo sí requiere mayor atención. Los comederos, de la misma manera, pues van a variar en función de la parte económica, van a variar del número de animales, de la zona donde ustedes se encuentren, del propósito, si ustedes tienen ovinos para carne, leche, lana, puede ser que haya comederos que le permitan también, o sea, en doble propósito, ¿no? Un comedero que a su vez me permita que el animal se alimente y también durante ese mismo momento yo poder ordeñar si son ovinos productores de leche. Entonces, en función de estos aspectos, pues nosotros vamos a escoger el mejor material, la mejor o el mejor comedero para los animalitos, ¿ya? Pues aquí vemos que, bueno, hay un sinnúmero de animales donde, claro, este sistema de comedero es muy apropiado porque ustedes pueden ir controlando la cantidad de alimento que ponen, no va a haber mucho desperdicio quizás y no va a haber, digamos, la competencia entre el uno o el otro, ¿sí? Claro que va a estar aquí uno al lado del otro, pero el uno siempre va a consumir esta parte y así. Entonces, los comederos en función también de esta parte, ya, tema ambiental, comederos, bueno, aquí vemos que son un poco al aire libre, me parece ser un poco a nivel de, no sé si es del trópico o Amazonía. Además de esto, pues se debe considerar también la edad de los animales. Vamos a ver aquí alturas de 12 centímetros únicamente para animales pequeños que puedan meter la cabeza, ¿no? Tapas con bisagras para llenar un comedero, dependiendo, bueno, y el diseño, las alturas de los comederos en función de la raza. Bueno, aquí nos menciona de 55 centímetros, puede ser que sea para corderos, perdón, para maltones, y para ya ovejas más grandes puede ser un poco más. Y el ancho máximo entre las patas, pues de 80 centímetros, ¿no? Vamos a ver que entre lado y lado tiene que haber 80 centímetros. Entonces, esto a nivel de manera general nada más. Y para la provisión del agua, ¿no? Para la provisión del agua también va a haber muchas maneras de nosotros poder darles agua a los ovinos. Inclusive hoy en día se trabaja o algunas personas que crían ovinos utilizan los baldes o las canecas, lo cortan y les sirve para poder poner el agua ahí y que estos animalitos puedan beber. Hay también otros bebederos automáticos, como pueden evidenciar en la imagen de la izquierda, y otros bebederos tal vez tipo tina, ¿no? Donde prácticamente aquí vemos que quizás el agua se puede un poco calentar, pueden de la misma manera quizás con el agua lluvia ensuciarse un poco, quizás un poco el polvo, entonces ya va a depender de la parte económica de cada persona también. Lo ideal, claro, quizás un bebedero medio automático para que el ovino beba agua fresca y de buena calidad, ¿ya? Corrales de manejo, pues aquí de la misma manera va a depender del número de animales. Esto es más o menos para que ustedes tengan en cuenta una talanquera, ¿no? Una pequeña o un pequeño corral que me permite alojar a los animales, protegerlos y a su vez ir movilizándoles de sector a sector, ¿no? Aquí tenemos otro diseño de talanquera que quizás, bueno, si hablamos de un depredador, cualquier perro, cualquier animal puede venirse por acá arriba. Entonces muchas veces es necesario también manejar el tema de cercados eléctricos también, ¿ya? Cercados eléctricos. Algunos ovinos para el tema de los depredadores también se manejan con campanitas, ¿no? Campanitas, y bueno, hay muchos métodos también que le permiten
a la persona que está criando esta especie de animal ya escuchar y darse cuenta si va a ser atacado por esta especie de animales. Hasta ahí, por favor, ¿alguien alguna duda? Bien, entonces continuamos con un poco más. Vamos a ver ciertas infraestructuras que también son indispensables, ¿no? Dependiendo ya el tipo que nosotros queramos criar de ganado. O sea, si es para lana, pues necesitamos un local de esquila, ¿no? Vamos a ver aquí una planta ya, digamos, un poco más tecnificada, donde existe un corral de espera. Luego los ovinos van pasando por este pequeño callejón hasta llegar al área donde va a ser esquilado, ¿no? Aquí vemos que inclusive es un poco automático, donde el ovino quizás se lo vira un poco y se realiza el tema de la esquila, ¿no? O ya la cosecha de la lana. ¿Por qué piensan que es necesario o es importante que ustedes realicen esquila antes de que los animales salgan al pastoreo o a comer en las mañanas? Michelle y Renzo, no sé. Por la higiene de la lana, puede ser. Bueno, sí puede ser eso, sí, pero ¿qué riesgo yo tuviera si a estos ovinos les saco a pastorear y quizás al mediodía digo, no, ahorita voy a esquilar, está buen solazo o está, yo qué sé, y este momento voy a esquilar, ya saco de los potreros, les llevo comiditos a los animales a los corrales y les empiezo a esquilar? ¿Qué pasaría? ¿Qué piensan que pasaría? Renzo, no sé. Tal vez se baje la temperatura corporal. No, 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 bueno, no tiene nada que ver con eso. ¿Sí? Para el tema de la esquila siempre se recomienda que los ovinos se encuentren en ayunas, no tengan contenido o no tengan alimento en su panza, porque en el rato de que nosotros vamos a esquilar, se les derriba o se los tumba a los animales para poder hacer esta actividad. ¿Qué pasaría si estamos o el animal está lleno? Pues puede ocasionarle al animal un meteorismo, un torzón. Entonces esto puede hacer que mi animal se muera. Entonces, esa es la razón por la cual el animalito se me puede morir, no viene ya comiendo todo, claro, no hay actividad, el animal no eructa quizás, entonces es por eso que puede provocarle inclusive hasta la muerte. Entonces, por eso que ustedes siempre se fijen, ¿no? Si ya ven que van a hacer la esquila, pues vayan y hagan de mañana, antes de que los animales salgan al pastoreo, aprovechan con alguna actividad extra, quizás como como hacer un baño garrapaticida, quizás aplicar una vitamina, hacer alguna otra actividad de podología, administración de algún medicamento o algo que les haga falta ya. Entonces es por eso que se tiene que hacer en estas o bajo estas condiciones. Y bueno, en esta imagen pues ya vamos a poder observar cómo algunas personas lo derriban, lo tumban al animal, ¿no? Hay diferentes métodos. Yo he trabajado con este, ¿no? Que consiste en un poco virar la cabeza con el cuello hacia un lado y alzarnos o cogerles de los pliegues que existen entre las piernas y a nivel de abdomen, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros vamos a hacer de que los animalitos se sienten, luego podemos amarrar, esquilar en función de ya la experticia de cada profesional ya. Hoy en día, bueno, ya hay esquiladoras también, ¿no? Que son eléctricas y usted quizás en unos 5 o 10 minutos ya esté esquilado. Pero cuando no hay esto, pues se tiene que tumbar al animal, trabajar a nivel de suelo y hacer la esquila rápido, ¿no? Amarramos patas, manos, juntamos toda una sola y con la tijera. Empezamos a nivel de corvejones y cortamos para arriba. Así en este sentido y vamos avanzando. Luego rápidamente al otro lado y verificar que no haya justamente la hinchazón o del flanco izquierdo donde vamos a encontrar el rumen y si ya vemos que pasa algo por ahí, pues entonces rápido, doctor, rápidamente. Hasta ahí, jóvenes, algo más que tengan o que quieran acotar ustedes ahora. Ya, entonces permítanme un segundito para poderles indicar un pequeño video nada más ya.
Entonces van viendo las diferentes ventajas que ustedes tienen en las diferentes especies de animales, ¿ya? En esta especie ovina, pues sí es muy, muy buena también la rentabilidad que ustedes van a tener. No requiere mucho espacio. Las personas para manejar estos animales también quizás no se requiere mucho. Entonces, para que, bueno, en el transcurso de la carrera ustedes irán viendo hacia qué se inclina en sí, pero para que vean que también hay futuro en las diferentes especies de animalitos. Sí, creo que se observa y sí se escuchó, ¿verdad? Sí. Listo, hay que me ayuden. Presten atención, por favor. El equipo de ABC Rural visitó la estancia Itacabo, ubicada en la zona de Trizal, Chaco Paraguayo. En un programa anterior, habíamos mostrado una unidad de producción ovina, donde se crían ejemplares de la raza Dorper como base genética y Santa Inés hembras, para que sus crías con cruza de Dorper tengan la rusticidad necesaria, con el objetivo de obtener reproductores y corderos para la venta. En la entrevista anterior, el administrador del establecimiento, licenciado Víctor Arrúa, había explicado que actualmente cuentan con un porcentaje de preñez de un 92 a 95% y que están trabajando con unas 2.000 cabezas de ganado ovino. Pero, ¿cómo es la producción a campo? Nosotros tenemos la producción a campo sobre Gapontani, en una superficie de 130 hectáreas, de los cuales 50 están la recría, tanto de macho como de hembra, que hacemos únicamente a pasto. De repente, con algún problema, si tenemos, como hoy en día, poca oferta de pasto, sí se le da un acompañamiento de balanceado que serían 200 gramos diarios para no perder su crecimiento. Y hay un retiro en el cual se encarga exclusivamente de hacer la recría. Y la parte de cría de este lugar, que están todas las madres, y también en el momento de solamente la aparición ellos están bajo balcón. Después están a campo en un porceo de 5 hectáreas por lote. Así es nuestro manejo. ¿Cómo es el sistema de servicio monta o inseminación que están utilizando con los ovinos? ¿Es todo el año o se realiza en forma estacionada, de tal forma a que las apariciones se den todas en un momento dado? Hemos buscado también el mejor momento de las apariciones. Precisamente adoptamos nuestro servicio de la aparición. Hacemos 3 apariciones anuales. Algunos lotes van entrando en 2 servicios al año y una pasa para el siguiente año. Nuestra primera aparición comienza en marzo. La siguiente aparición entra en el mes de junio, final de mayo, junio, y otra en septiembre. Le consultamos al licenciado Arrúa. ¿Cómo surge la idea de construir unas instalaciones tan grandes y cómo es el manejo de los poteros? Primeramente habíamos visitado cuando surgió la idea de criar ovejas. Está en México una empresa que tiene una producción de 60.000 cabezas de la raza Cattle, que en un momento me entusiasmó como para traer esa misma raza. Pero después fue más complicado. Después optamos por la raza Dorper y todas las experiencias de los mismos, los lugares que hemos visitado, tanto México, lo que hemos visitado en Namibia, Sudáfrica, nos fuimos armando lo que a nosotros, a nuestro criterio nos pareció mejor para el manejo. Porque antes nosotros cuando empezamos con esto se nos hablaba que el piquete tenía que ser apenas una media hectárea, 1 hectárea. Es muy complicado, la oveja te come el pato en medio día, ya te está liquidando todo. Entonces fundía todos los cocheros, los piquetes. Después pasamos a superficies mayores con 5 hectáreas, que es lo que tenemos y lo que verdaderamente hoy no funciona. Y manejamos majadas de 80 a 110 por lote. ¿Qué carga animal por hectárea está manejando? Nosotros calculamos 10 ovejas por hectárea. Es lo que a nosotros nos facilitaría pasando todo el invierno, la época de seca. Y yo creo que en 10 animales por hectárea sería bueno para nuestra zona, el ideal. Luego de que las ovejas están todo el día en los poteros, ¿son traídas a las instalaciones?
Ese es un problema. Nosotros no podemos dejar el campo por el hecho de que de noche tenemos ataques de leones, pumas, perros. Es complicado. También tenemos vecindarios que llevar una oveja es mucho más fácil. Entonces, mejor evitar todo y tenemos acá a la noche cerca de la casa. Y para que sea fácil el manejo, a la tarde se le da un poquito de picado de sol. También se le da heno, los comederos, y entonces los animales tienen interés de llegar y facilita el trabajo del personal. Cuentan con un laboratorio para todo lo que tiene que ver con transferencia de embriones y otros trabajos reproductivos en ovinos. En IPA estamos teniendo un laboratorio bien equipado para hacer la transferencia de embriones, estamos haciendo todo en IPA. Ahí llevamos las receptoras que entran por un trabajo de selección de la cría que van entregando, un control completo de ese animal y se llevan en IPA como para usarse como receptora. Y ahí tenemos un laboratorio, ahí vienen los transferencistas, normalmente están viniendo transferencistas del Brasil o otros de Sudáfrica, acompañando los trabajos, los técnicos para ver cómo tenemos un buen porcentaje, 52 a 60% de resultados, consideramos que son excelentes. Rápidamente estamos aprendiendo, estamos mejorando y nos sirve también de repente acompañando este trabajo para aplicar también ciertos criterios que aprendemos de la producción ovina, porque el ciclo es mucho más rápido, aprender mucho más rápido y poder corregir mucho más rápido tus errores. ¿Existe actualmente una necesidad instalada de contar con carne de corderos o solo es para un nicho de mercado? Hoy en día hay mayor interés. Antes la gente tenía el rechazo de la oveja, porque normalmente en el mercado se vendía oveja adulta, oveja vieja, de parte, y cordero no se usaba ni consumía. Comer la carne de un cordero y comer la carne de una oveja adulta es grande la diferencia, es muy grande. Y tener eso en los supermercados, yo creo que va a haber un mayor interés en la gente de consumir carne de cordero, que es muy sano, según los estudios, bajo en colesterol. Nosotros estamos entregando al señor Soto los corderos, principalmente en mayor cantidad. Antes teníamos la entrega en el mercadito. Bien, mucha gente que viene de Ciudad del Este cuando tenemos, verdaderamente cuando decimos tenemos cordero, nos llenamos en un ratito, vendemos todo. No estamos esperando, no estamos dando vuelta. Falta todo, nosotros creemos que falta toda la producción de En todo el Chaco. tenemos también interés en transmitir a la gente de cómo es lo que nosotros llegamos a aprender también, ¿verdad? No sería un secreto, ¿verdad? Queremos compartir a la gente que tengan interés a criar las ovejas. Creo que es apasionante, es mucho más sencillo, también no es que es un trabajo muy fácil, pero teniendo condiciones como las que nosotros tenemos acá, se hace mucho más fácil. Y apretando con la selección, ¿no? Listo, jóvenes. Entonces creo que ya pudiéramos hablar un poco también acerca del manejo de esta especie de animalitos, pues donde en realidad en diferentes sectores del mundo están también optando por esta producción de animales, ¿ya? Entonces, creo que con esto hemos complementado un poco más esta parte del manejo de los ovinos. No sé si tiene alguien alguna duda, sino para poder finalizar, jóvenes.